Señor, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana. Gracias, Señor, porque tu misericordia se ha renovado, Señor, en nuestras vidas. Y las excelencias de Cristo nos iluminan, nos alumbran. El poder de su palabra, la luz de su evangelio, nos ha llamado, nos ha transformado y nos ha dado vida. Y te adoramos y te exaltamos, Señor, porque nos has llamado por tu gracia. Y por tu misma gracia, Señor, nos sigues llenando de tu amor, de tu espíritu, caminando hacia la santificación, hacia la estatura del varón perfecto. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos, este servicio. No se puede comprender la palabra de Dios si el Espíritu Santo no está en este lugar, porque es el Espíritu Santo quien hace la obra. Él es quien revela, convence, redarguye, abre los ojos, las mentes, los corazones, los espíritus. Eres tú, Espíritu Santo, quien hace la obra, y te invocamos, te clamamos, te pedimos que estés en este lugar para que convenzas de la verdad y de pecado y de justicia y de amor a tu iglesia. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, eres nuestro invitado especial. Amén y amén. Vamos a leer todos los versículos que vamos a estudiar y después tengo una presentación para ustedes que es muy importante que la podamos entender a manera de prefacio o preámbulo, ¿no es cierto?, para entrar de lleno en materia y en nuestro mensaje. Vamos a leer los versículos y después vamos a ver qué es lo que tenemos acá en la pizarra. Romanos capítulo 2, versículo 25 en adelante dice, lo vamos a leer todos, ¿de acuerdo? Pues si en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardase las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, ese te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. 28. Pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en el espíritu, no en la letra, y la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Felipe, ¿puedes por favor poner nuestra primera hoja acá de... Quiero hablar acerca de tres cosas para que usted pueda entender mejor el texto. Vamos a hablar acerca de la ley, vamos a hablar acerca de la circuncisión y vamos a hablar acerca de los judaizantes, para que podamos entender mejor el contexto de Romanos y el contexto de nuestro sermón. Primer punto, la ley mosaica, se dice mosaica porque fue Dios quien se la dio a Moisés en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 20, y después Moisés baja, ¿no es cierto?, al pueblo, y él, ¿no es cierto?, la transmite al pueblo, a diferentes jefes de familia, y así la ley es entregada al pueblo. Esta ley tenía 613 pautas, 613 normas. Adentro de esas 613 normas también estaban los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? Y todo el sistema, el orden del sistema sacrificial. Pero, ¿cuál fue el propósito de la ley para un pueblo? En primer lugar, para instruir y advertir al pueblo de Dios. Ningún pueblo, aparte del pueblo de Israel, ni los amorreos, ni los cananeos, ni los jebuseos, ninguno de ellos era un pueblo educado. Ninguno de ellos era un pueblo constituido, instituido, con normas, con preceptos, con leyes, con normas. Ninguno. Entonces, Dios viene y da una ley al pueblo para instruirlo, para advertirlo del pecado y para advertirlo también de que Dios es un Dios santo. Segundo punto, la ley no salvaba almas. La ley en el Antiguo Testamento no fue dada para salvar. La ley fue dada para instruir y para mostrar el pecado. Tercer punto, para mostrar el pecado al pueblo de Dios. Porque si no hubiese una ley que diga que el pecado es pecado, ¿cómo yo voy a saber que el pecado entonces es pecado? Si yo me estaciono en mi vehículo enfrente, ¿no es cierto?, allí en una calle y veo un letrero que dice no estacionarse, el letrero me está diciendo que estacionarse allí es malo. Pero ¿qué pasaría si el letrero no estuviese allí? ¿Qué pasaría? No es malo estacionarse allí entonces. Y así funcionaba la ley. La ley decía lo que era pecado y lo que no era pecado. Lo que ofendía el corazón de Dios y lo que no ofendía el corazón de Dios. Pero si la ley no se hubiese entregado, ¿cómo el pueblo hubiese sabido que el pecado era pecado?
¿Cómo el pueblo hubiese sabido que matar y robar es malo? Entonces la ley instruía, la ley advertía y la ley le mostraba el pecado del pueblo. La ley, cuarto punto, fue dada para que el pueblo entendiese que Dios es un Dios santo, ordenado. Póngame atención en esto, por favor. La ley fue dada para que el pueblo viese y conociese a un Dios santo. Quinto punto, la ley fue dada para que el pueblo también fuera santo. El sistema sacrificial, tantas leyes para purificarse, para ser una persona santa, como Dios es santo. Lugar santísimo, lugar santo, lugar de sacrificio. El pueblo de Dios, que hoy en día la iglesia es el pueblo de Dios, tiene también que ser un pueblo santo. ¿Ok? Último punto, para mostrarle al pueblo la necesidad de un Salvador. Ese fue uno de los grandes propósitos, quizás el más importante de toda la ley, porque la ley le decía a su pueblo, mira, yo no te puedo salvar. Yo no puedo hacer lo que solo una persona puede hacer y esa persona es Cristo. Entonces la ley fue dada desde Moisés hasta Cristo. 1521 años y después viene Cristo y el pueblo, ¿no es cierto?, tiene que dejar la ley para entrar en pacto con Cristo. De alguna manera se podría decir de que Cristo es ahora nuestra ley, ¿de acuerdo? Aunque no es letra, sino que Cristo es poder y es gracia. Entonces, este es el propósito de la ley, ¿de acuerdo? Y como en esos textos que hemos leído hay ley, bueno, entienda usted cuál es el propósito de la ley, ¿de acuerdo? Segunda diapositiva, por favor. Hablemos acerca del judaísmo o los judaizantes. Porque ahí también vamos a hablar acerca del judío. El texto dice, y si el judío, y el judío aquí. Bueno, entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo se explica? Primer punto, un judío o un judaizante es un grupo judío que trabajaba para imponer el sistema de la ley de Moisés a los cristianos convertidos entre los gentiles, con el argumento que era necesaria para la salvación. Es decir, el judío, si había un no judío, es decir, un gentil, y venía a los pies del Señor, yo como judío le digo, hermano, si usted quiere ser salvo, cumpla la ley. Si usted quiere ser salvo, circuncídese. Si usted quiere ser salvo, cumple el día sábado. Y si usted no cumple estos requisitos, usted no va a ser salvo. Y eso no es así, porque la salvación no es por obras. La salvación es por fe y por gracia y por medio de Jesucristo. Entonces, por eso la ley no salvaba. Entonces, por eso los judaizantes eran personas malas, religiosas. Si usted lee los evangelios, está lleno de personas que si no cumple la ley, y que si no hacen la ley, y que esto y que lo otro. En cuanto Pablo dice, la salvación es por gracia y es por fe, y obviamente por santificación y obediencia al Señor. Pero esto era lo que hacían los judaizantes. Cumple la ley, cumple la ley, cumple la ley, cumplan la ley, cumplan la ley, cumplan la ley, y si no cumplen la ley no verán a Dios. Bueno, segundo punto. El judaísmo buscaba esclavizar a los cristianos poniéndoles el yugo de la ley. Ese yugo del cual Cristo les dijo, dejen la ley, ya no vivan en la ley y entren en pacto conmigo. Y el judaizante lo que hacía era lo contrario, poniéndole el yugo de la ley a los que por la gracia de Dios habían sido rescatados de la ley. Tercer punto, ellos judaizaban porque creían que era el único medio para la salvación por encima de Cristo. Un judaizante era un grupo de líderes judíos, tanto como fariseo, jebuseo, y ellos eran los que se encargaban de complicar al pueblo. Entonces ese es un judío, ese es un judaizante. Vamos a la otra diapositiva. Hablemos de la circuncisión, y con esto terminamos y vamos al texto. Circuncisión, operación por la que se cortaba el prepucio del miembro masculino. Esta acción se practicaba al 8º día del nacimiento. Segundo punto, significaba la consagración de un pueblo para Dios. Ese es el simbolismo de la circuncisión en el Antiguo Testamento. Purificación, santificación. Ese era el sello, tercer punto, el sello, la marca que confirmaba que Israel era un pueblo apartado, separado para Dios. Esa marca la llevaba el que era miembro del pueblo de Dios.
Cuarto punto, en el Nuevo Testamento la circuncisión es símbolo de crucificar la carne y el viejo hombre, y eso lo vemos en Romanos 6:6, Filipenses 3:3 y Colosenses 2:11. Hoy en día ya no es necesario cumplir la circuncisión, pero ¿quién hace el que corta el poder del pecado? ¿Quién es el que circuncida el pecado hoy en día? El Espíritu Santo. Según Romanos 6:6, Filipenses 3:3, Colosenses 2:11. Y de eso vamos a estar hablando. Quería dar unas definiciones acerca de lo que es la circuncisión, de lo que es el judaísmo y de lo que es la ley. Vamos ahora al texto. Espero que esto le ayude a usted a entender lo que vamos a estudiar. Bueno, según la hoja de aplicación que usted tiene acá, el título de nuestro mensaje es Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Nadie tiene la autoridad de burlarse de Dios. Nadie tiene Bueno, hay gente que lo hace, pero nadie, bíblicamente hablando. Y Dios tampoco permitirá que se burlen de Él, que se burlen de sus negocios, de sus asuntos, de su reino, de su palabra, de su iglesia, de su Hijo Jesucristo. Ese es el título de nuestro mensaje. Dios no puede ser burlado. Y estamos en el mensaje número 9 de Romanos. Bien, el texto dice, versículo 25, pues en verdad la circuncisión, ya sabe usted lo que es la circuncisión, un sello, una marca, significa apartado, consagrado para Dios. Y solo el pueblo de Dios tenía esa circuncisión. Y la circuncisión que usted tiene ahora es hecha por el Espíritu Santo, que ha cortado el pecado de su corazón. Y el texto dice, pues si en verdad la circuncisión se aprovecha o es válida, solo si se guarda la ley. Pero si tú eres transgresor, dice Pablo le está escribiendo aquí al judío, pero si tú eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pablo le dice al judío, la circuncisión en tu vida, judío, es solamente válida solo si guardas la ley de Dios. Solo si la pones en práctica. Solo si pones en práctica la ley de Dios. Si no es así, si no la obedeces, si no obedeces la ley de Dios, entonces tu circuncisión no vale nada. Y te encuentras en el mismo estado de un pecador o de un no convertido. Aunque conozcas a Dios. Pero si no lo practicas, pero si no lo pones en práctica, vienes a ser como un inconverso. En nuestro tiempo, póngame atención, por favor. En nuestro tiempo, esto se traduce y se interpreta así. Póngame atención. Tu fe, tu cristiandad, tu testimonio, tu relación personal con Cristo, solo es válida si usted guarda los mandamientos de Dios. Si usted practica la palabra de Dios. Me da lo mismo que usted diga que sea cristiano, que usted conoce a Dios. Me da absolutamente lo mismo. Lo que vale aquí es que usted viva lo que dice que es. El infierno está lleno de gente que dijo que era cristiana. Y eso como, ya vamos a llegar a un texto que dice eso. No, sí, muchos conocen a Dios. Yo soy de El Salvador, donde Nayib Bukele, él dice que conoce a Dios. Ahora yo no tengo idea si él practica la fe. Yo no tengo idea si él ama a Dios por sobre todas las cosas. No tengo idea si él le es fiel a su esposa. No tengo idea si él vive una vida de fornicación o una vida de inmundicia. No tengo idea. Pero él dice que ama a Dios. Bueno, sí, gloria a Dios si lo hace. Pero aquí Pablo está diciendo, tu fe, tu cristiandad, tu relación con Dios es válida solo si le obedeces, solo si te consagras, solo si te santificas, solo si obedeces. Si no, no vale. Cristiano no es cristiano solo de decir que yo soy cristiano. Así nomás. Iglesia bíblica cristiana, por eso hay tanta confusión hoy en día, por eso hay tanto descrédito en el cristianismo, cristianos que viven estilos de vidas permisivos, de dudoso juicio, personas que dicen, sí, yo soy, no, sí, claro, sí. Y al final se encuentran en un estado igual que el inconverso. Y por eso hay tanta confusión, por eso hay tanta duda por la iglesia, por los cristianos, por los pastores.
¿Por qué? Porque no se guarda la fe, porque no se guarda el testimonio, porque no se guardan los mandamientos del Señor, porque no se vive lo que dice que es. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a los judíos. Tu circuncisión solo es válida si obedeces la ley de Dios. Pero como nadie la obedecía, como nadie la hacía, por eso Jesús decía, hipócritas, mentirosos. ¿Por qué? Porque Jesús conocía el corazón, conocía quiénes ellos eran. Vaya a su hoja de aplicación y responda la primera pregunta. Dice, ¿ha sido usted o ha sido su corazón verdaderamente circuncidado por la mano del Espíritu Santo? Felipe, ¿me puedes poner la última diapositiva, por favor, que leímos? Vayamos a Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. Puedes quitarla ya, Felipe. Colosenses 2:11 dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, como en el Antiguo Testamento, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es Cristo y su Espíritu Santo quien hacen la obra de cortar el pecado y el viejo hombre de nosotros. Entonces usted responda con toda franqueza a la primera pregunta de aplicación. ¿Ha sido su corazón verdaderamente circuncidado por la mano del Espíritu Santo? Porque si ha sido, usted tiene que vivir y practicar y reflejar lo que usted dice que es. Responda sí, no, más o menos, me cuesta, necesito ayuda, necesito... Allí usted pondrá, allí usted escribirá. Versículo 26, Romanos 2:26. Si pues el incircunciso guardase las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Dice Pablo. Pablo aquí les presenta a los judíos una alegoría. Ya una alegoría es un ejemplo, como que si el ejemplo va a pasar, pero es solo un ejemplo, no una realidad. Eso es una alegoría. Pablo en esta alegoría está diciendo en el versículo 26, si los no judíos, los no convertidos, dice Pablo, si ellos cumpliesen la ley de Dios, entonces su incircuncisión vendría a ser circuncisión. Dicho de otra manera, lo que Pablo está diciendo es, si un no creyente obedece los mandamientos de Dios, ese no creyente vendría a ser justo delante de Dios. Más que yo, que digo que cumplo la ley. Eso es lo que Pablo está. Obviamente eso es difícil que suceda, que una persona que no conoce a Dios guarde los mandamientos de Dios. Pero como es una alegoría, Pablo está diciendo, si aquel que está allá afuera, el que no conoce a Dios, supongamos que ese obedece a Dios y guarda la ley de Dios, ese está siendo más justo que tú, que tienes la ley. ¿Se ha puesto a pensar usted que a veces usted conoce gente no cristiana y es gente que es bien amable, es gente bien generosa, es gente, y a veces uno dice, lo único que le hace falta es que sea cristiano, pero no es cristiano. Ese tipo tiene mejor testimonio que algunos cristianos. Lo dejo a su juicio, si usted lo cree, no lo cree, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Yo lo he vivido. Y eso es lo que Pablo aquí está diciendo. El punto, iglesia, es que no es el que dice, es el que hace. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, ustedes que practican el mal. Tito 1:16, proclaman conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero profesan conocer a Dios. Pero se presentaron delante de Dios, dijeron, no, pero sí, Señor,
No es el que dice, es el que hace. No es el que dice, es el que hace. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, ese te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pablo aquí dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda la ley, este te condenará a ti que tienes toda la luz y no la vives. En otras palabras, el inconverso, si usted no guarda su testimonio, si usted no practica lo que dice que es el inconverso o el no cristiano, un día vendrá a usted y le avergonzará diciéndole, a lo mejor quizás es un mentiroso, que es un hipócrita, porque no hace lo que usted dice que es. Y es cristiano. Lee la Biblia. ¿Acaso no te está condenando el que no conoce a Dios? ¿Acaso no te está avergonzando el que no conoce a Dios? Es cristiano, ahí va a la iglesia. Cualquiera puede decir, amigo, ponga atención a estas cosas. Póngale atención a estas cosas. La gente no habla por hablar. Y eso es lo que Pablo aquí está diciendo. Que el que no hace o el que no cree, por tu mal testimonio va a venir y te va a avergonzar y te va a condenar y te va a decir que no tienes la capacidad de hacer lo que dices que eres. ¿Están conmigo? No es fácil. No es fácil la cosa. Vayamos al versículo 28. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Bueno, estos dos versículos están unidos, los dos componen la misma idea, pero quiero interpretar uno por uno. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Judío, dice Pablo, no se es de apariencia. Judío no se es solo de afuera. Una vez más, si usted lee los evangelios va a haber mucho de esto. Va a haber mucho cómo los judíos, los líderes judíos obligaban y decían, pero ellos no lo hacían. Ellos no lo cumplían. No lo hacían. Y vamos a ver mucho de esto en Romanos. Mucho. Yo siempre pongo el ejemplo del buey que se cayó en el pozo. Yo creo que ya lo escucharon muchas veces. Pero ¿con qué autoridad este tipo venía y le decía que tenía que ofrendar, que tenía que guardar, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro, que no tenía que hacer nada el día sábado, que tenía que guardarlo? Daba la tremenda retada, después se iba para su casa y miraba que su buey estaba caído ahogándose en un río. Pero es sábado. No se trabaja el sábado. Pero yo no voy a dejar que se me mueran. Entonces me voy, agarro las cuerdas, las correas, los estribos, me voy y saco a mi buey del río que se estaba ahogando para que no se muera. Pero rompiste la ley porque trabajaste, te esforzaste. El sábado es para que te quedes en la casa como familia, con tus hijos, orando, meditando en el Señor, viendo los campos, los viñedos, los trigales. ¡Wow! Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado. Para eso es el sábado, no para andar trabajando. Pero en la mañana ese líder judío había estado regañando a todos los del pueblo que le pusieran bueno con la ley. Pero él en su casa no la hacía, no la cumplía. Entonces de eso está hablando Pablo. Judío no se es solo de afuera. Cristiano no se es solo de afuera. Creyente no se es solo de apariencia. Creyente no se es solo de decir y mencionar y hablar. Versículo 29. Sino que se es judío, dice Pablo, el que lo es en lo interior. El que verdaderamente entiende lo que la circuncisión significa. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Entonces es Dios quien circuncida, es Dios quien corta, es Dios quien elimina el ciclo del pecado, el ciclo de la adicción, el ciclo de la depresión, el ciclo de los yugos, el ciclo de las cadenas. Es Él quien las rompe. Es el Espíritu Santo quien santifica, es el Espíritu Santo quien nos fortalece, nos llena, el que hace que seamos nuevas criaturas. No es una circuncisión de letra como se escribía en la ley, no es una circuncisión hecha por manos de hombre. Es el Espíritu Santo quien circuncida tu corazón, tu viejo hombre, tu pecado. Tu pecado. Judío, dice Pablo, se es desde lo interior. Entonces, cristiano es aquel que tiene circuncidado el corazón. Cristiano es el que teme y guarda los mandamientos de Dios. Un hijo de Dios, un cristiano, es el que tiembla y obedece delante de un Dios justo y santo. Cristiano es una persona que desde adentro se ha producido un avivamiento, un nuevo nacimiento por medio del bautismo, por medio de la palabra de Dios, por medio del discipulado, y se refleja afuera. Cristiano no es solo de letra, sino de práctica. Eso es lo que la Escritura, el apóstol Pablo está diciendo. Esa es la bendición del sermón expositivo, que es el que predicamos en esta iglesia, que tú estás obligado a obedecer y a predicar lo que la palabra está diciendo, no solo lo que tú quieres predicar. Ya hoy, este domingo, vamos a predicar de esto, este otro domingo vamos a predicar de esto otro, y el maestro de la palabra o el pastor va escogiendo lo que quiere predicar. Pero cuando se explica y se predica expositivamente, tú tienes que ir texto por texto, y hay textos que son difíciles, no de interpretar, no de entender, de enseñarlos, de decirlos. Y eso tiene que ir acompañado a un corazón alineado del que está predicando, sino con qué autoridad. ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dijo? Te estás engañando a ti mismo. Por eso, en la semana, en mis tiempos de oración, en la oficina, yo, Señor, yo clamo, ayúdame con esto, porque también es para mí. No quiero caer solo en el iglesia hace y hace, pero yo no hago. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿De qué estaríamos hablando? Por eso, expositivamente, enseñar, tienes que pasar por esos textos difíciles. Usted tiene que enseñar, usted tiene que obedecer lo que el texto está diciendo. Y es la ley de Dios, es la palabra de Dios, nuestra máxima autoridad. Tu conciencia y tu conciencia, antes de someterse a la conciencia o a la obediencia de un gobernante, está sometida a la ley de Dios, a la ley de Jehová. Es así como nosotros nos movemos. Vayamos ahora a nuestra aplicación, ya que terminamos los versículos. Pero antes respondamos la segunda pregunta. Dice, según el contenido de este mensaje, según el contenido de estos versículos, ¿hay alguna actitud o pecado del cual yo debo de arrepentirme? Hermano, ¿hay algo adentro de usted que, según lo que hemos leído y aprendido hasta ahora, hay algo que el Espíritu Santo le está confrontando? ¿Hay alguna actitud que usted tiene que dejar? ¿Hay un pecado que usted tiene que dejar? A lo mejor tiene que venir usted delante de Dios en arrepentimiento. A lo mejor usted tiene que comenzar de nuevo. A lo mejor usted tiene que nacer de nuevo. ¿Qué silencio se hizo por aquí? Piense, eso es lo que dice la segunda pregunta. Según el contenido de este mensaje, ¿hay alguna actitud, hay algún pecado del cual yo debo de arrepentirme? Mi oración es que el Espíritu Santo te pueda guiar al arrepentimiento, que te pueda guiar al cambio, que te pueda llevar a decir, no quiero más, no quiero más, no lo hago más. Decido por la verdad, decido por el reino.
El título de este mensaje es Dios no puede ser burlado, ¿de acuerdo? Y para seguir ese principio, vayamos por favor a Gálatas capítulo 6. Adelántese unas páginas más adelante de Romanos, pase por 1 de Corintios, después va a llegar a 2 de Corintios y de allí va a llegar a Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 7 y 8. Y de aquí vamos a trabajar en nuestra aplicación. Dice, Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Iglesia, atentos a esto. Viva en la carne y sus frutos van a ser carnales. Camina en el Espíritu y sus frutos van a ser para justicia y bendición de Dios y de los demás. Pero déjeme decirle una cosa. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Así que por favor, iglesia, no se engañe, no se confunda. No se puede vivir una cristiandad 50 y 50. Un pie adentro y otro pie afuera. No se puede. Así que por favor, deje de jugar. Ya deje de jugar con las cosas de Dios. O te metes o no te metes. O te metes en el proyecto o no te metes en el proyecto. Pero no te puedes burlar de Dios. Aparte que Dios no lo va a permitir. No os engañéis, dice Pablo a los Gálatas. Si usted no se quiere meter en el proyecto, si usted no quiere tomar las decisiones, si usted no quiere meterse y ser radical, si usted no quiere meterse en esto y consagrarse y ordenarse y santificarse delante de Dios, entonces por favor no manosee los negocios de Dios. Defínase por favor, porque Dios hoy día, 28 de enero de 2024, Dios dice, no lo tolero más, no lo toleraré más, no más, basta, ya está, ya es suficiente, no más. ¿Cuántos años, cuánto tiempo? No, Dios dice, no más. Pero es un Dios de juicio, Dios es un Dios de amor. Sí lo es un Dios de juicio, un Dios de amor, pero también es un Dios santo, entiéndame. Dios es un Dios santo, defínase, por favor. No juegue al que somos iglesia. La iglesia no es un circo, no debe de ser un circo, no debe de ser un club social en el que nos reunimos, la pasamos bien y solo cosas buenas. He tenido gente acá que me ha dicho, pues mi pastor, y cuando yo voy y le confronto y le digo eso, no está bien, se van. Hermano, ¿sabe qué? Yo no puedo hacer nada. Usted quiere dejar la congregación, mi deseo es que no lo haga, mi deseo es que usted se quede, que sea discipulado, que sea entrenado, que sea lleno del Espíritu Santo, que crezca junto con nosotros, pero si usted se quiere ir, yo no puedo hacer nada. No puedo, ¿qué más voy a hacer? No, pastor, es que usted tiene que dejar las 99 allí ir. Bueno, hay un contexto para eso. Hay un contexto ordenado para eso. Pero defínete, por favor, defínete. Eso sí te lo puedo decir, defínase. Encuentra, iglesia, por favor, encuentra un rol ya en esta sociedad perdida, ideológica, feminista, machista, pedófila, pornográfica y llena de psicología. Encuentra tu lugar aquí en esta sociedad. Así es la sociedad hoy en día. Así es. Usted sabe por qué el diablo y el no convertido nunca tienen problemas, nunca tienen conflictos, caminan súper bien, porque van en la misma dirección, van caminando por la misma ruta, van caminando en la misma dirección. Deje que esa persona se encuentre con Cristo y empiece a caminar en el camino contrario, y ahí empiezan los problemas. Por eso muchos cristianos dicen, yo antes cuando tenía empresa, cuando tenía negocio, cuando tenía 2, 3 mujeres, tranquilo estaba. Y hoy que estoy en Cristo tengo un montón de problemas. Es precisamente por eso. Porque no estás caminando en la misma dirección que el reino de las tinieblas.
Pero por favor, defínete, porque Dios no puede ser burlado. Estamos estudiando Romanos. Es Romanos, el libro más de toda la Biblia. Es Romanos, por favor. Estudie la palabra, lea la palabra. Nútrase con la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Basta. Basta ya de verdad, basta de posturas hipócritas y falsas y fingidas que no bendicen a nadie. Basta de actuaciones, basta ya de jugar como los mimos. No. Defínase, iglesia, por favor, defínase. Afírmese. Esa es mi oración. Ese es el mensaje de hoy. Que el celo de Dios por su obra te consuma, que el celo de Dios por su palabra te consuma, que el celo de Dios por su reino, te consuma, que el celo de Dios por su nombre te consuma. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. No puede. Bueno, respondamos nuestra tercera pregunta de nuestra hoja de aplicación. Dice, su palabra dice que Dios no puede ser burlado, por lo tanto tampoco su reino y su autoridad. ¿Cómo está usted delante de esta verdad? ¿Cómo vive usted su fe hoy en día? Por favor, responda esa pregunta. Haga un autoanálisis. ¿Cómo está usted delante de esta verdad? ¿Cómo vive usted su fe hoy en día, amigo creyente, cristiano, hijo de Dios? ¿Cómo vive usted su fe hoy en día? ¿Cómo está usted delante de Dios hoy en día? ¿Permisivo, relajado, aguado, accesible a las tentaciones, accesible al carácter que me domina? ¿Cómo está? ¿O está usted arrepentido? ¿O se le hace un nudo aquí en la garganta? Como el Salmo 119 que lo escribió Esdras y dice, se conmueve mi interior por tu ley. Por tu ley, por estar limpio delante de tus excelencias. Como dice Pablo a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Estás así? ¿Estás así delante de Dios? Pues es así como Dios te quiere. Es así como Dios te anhela, y que en todo tiempo sean blancas tus ropas. Y que no falte perfume sobre tu cabeza. Y si caemos, pues que la gracia del Señor nos levante, que la gracia del Señor nos restaure. Pero deja de burlarte de las cosas de Dios. Deja de burlarte, porque aparte que Él en algún momento, o si no es que ya llegó el momento, te va a decir no más. Tito 1:16, y con este versículo termino. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Y eso es lo que Pablo aquí en Romanos está diciendo. Tu circuncisión solo vale si la practicas. Tu cristiandad y tu fe solo vale si usted la vive, muchacho. En serio. Si no, que el Señor nos ayude. La última pregunta de nuestra aplicación dice, tenga un tiempo de familia en su hogar esta semana y haga un estudio, obviamente un repaso de lo que hemos estudiado, con los suyos, es decir, con su marido, con su mujer, con sus hijos, con su, qué sé yo, y profundice en este devocional. Responda si quiere usted en la semana a esta serie de preguntas. Y oren juntos. Oren juntos. En el nombre de Jesús. Que se acuerden la semana de hacerlo. Póngase de pie, vamos a orar para terminar. Y proseguimos después con el programa del mensaje. Señor, gracias. Porque el alto voltaje de la luz de Cristo nos traspasa
el poder de la luz, el poder de la verdad, nos pone de pie, nos sacude el polvo, nos transforma, nos anima. El voltaje alto de la luz de Dios, de la luz de su palabra, quema el pecado, extirpa el viejo hombre, machuca la carne. Señor, llama a tu iglesia al arrepentimiento. Llama a tu iglesia, Señor, al arrepentimiento. Llama a tu iglesia, Señor, al arrepentimiento. 2 pecados ha cometido mi pueblo, dice Isaías capítulo 1. Uno es que han dejado a Dios fuente de vida, y el segundo, han cavado su propia tumba. Esos son los 2 pecados de mi pueblo, dice Dios. Llama, Señor, a tu iglesia al arrepentimiento. Espíritu Santo, haz tu obra. Espíritu de Dios, muévete con libertad en el mundo interior de cada individuo en este lugar. Espíritu Santo, circuncida el pecado. Circuncida, Señor, el ciclo del pecado, el poder de la adicción, el poder de la carne. Si hay vicio, si hay drogadicción, marihuana, cocaína, alcohol, aún hasta, qué sé yo, el tiempo en el celular, Señor, ayúdanos. Atráenos, Señor, a ti. Santifica, Señor, a esta iglesia, que la iglesia se ponga a marchar, que la iglesia, Señor, se ponga a caminar, que la iglesia, Señor, retome su lugar, que la iglesia retome su posición, que la iglesia, Señor, retome su identidad. Porque muchos allá afuera son arrastrados, muchos allá afuera, Señor, son movidos. Pero no queremos que nuestra fe sea movida. No queremos que nuestra fe sea, Señor, ensuciada. Vamos a permanecer. Somos la iglesia del Señor, la iglesia triunfante, la iglesia por la cual ha sido revestida de poder con el Espíritu Santo. Y vamos a permanecer. Vamos a ver tu gloria. Vamos a ver la victoria. Porque esta es una batalla que no se hace sin oración, sin gracia, sin unción, sin comunión. Bendice, Señor, a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.